No voy a hacer la típica review de enseñaros las especificaciones, sino que he estado más de un mes probando este iPhone 13 Pro, utilizándolo como dispositivo personal, utilizando la batería, utilizando muchísimas aplicaciones y os voy a decir las cosas que más me han gustado, las cosas que no me han gustado y aunque es difícil sacarle algo negativo al dispositivo que yo considero el mejor del año, os puedo decir que hay cosas que a lo mejor me han decepcionado un poco, así que os voy a dar mi experiencia. Voy a ir intercalando cosas que me han gustado con cosas que no me han gustado, ¿vale? Empiezo por algo que me ha gustado y es que el diseño sigue igual, es cierto, no han innovado prácticamente nada, pero es que cuando algo es bueno, yo creo que no hay que cambiarlo. Este diseño aportaba bastante frescura, era algo que ya funcionaba y sigue funcionando. Al tacto es un dispositivo que a mí me encanta, se ve bastante premium, pero hay algunas cosas que, bueno, pues han cambiado y me gustaría que cambiasen más. Por ejemplo, el notch. El notch es algo que, bueno, pues se ha reducido un 20%, pero creo que podría haber mejorado más con la implementación de iOS 15, añadiendo, por ejemplo, el porcentaje de batería al lado de este notch para así no tener que deslizar hacia abajo para verlo. También sería interesante que cupiese los diferentes estados de concentración cuando los tenemos activados y no tengamos que de nuevo deslizar para ver en qué estado de concentración estamos utilizando. Aún así, bueno, pues ya funcionaba bastante bien, cuando vemos contenido no lo vamos a notar, así que, bueno, pues este notch es un paso adelante, pero me gustaría haberlo reducido un poco más. De la misma manera, creo que si utilizamos este dispositivo sin funda, tenemos que tener mucho cuidado con dos cosas. Una, si no utilizamos protector, tened cuidado con utilizar las cámaras de otros iPhone porque se puede rayar esta pantalla aunque tenga Ceramic Shield, sigue siendo prácticamente como la del iPhone 12 y se raya con facilidad, aunque yo creo que con el uso diario de introducirlo en el bolsillo de nuestro iPhone no pongamos las llaves ni ningún objeto que pueda rasgar porque realmente se quedará para siempre. De la misma manera, en los laterales las huellas puede que se vean de una manera muy fácil. Yo os digo, yo siempre os voy a recomendar una funda y si es, bueno, pues una funda que resista los golpes, pues muchísimo mejor, como esta que tengo yo y que la verdad es bastante bonita y tampoco hace mucho más grueso el dispositivo. Y algo que realmente me ha sorprendido es la nueva tecnología ProMotion. Ya sabéis, esta tasa de refresco que es dinámica, que va desde los 10 Hz hasta los 120 Hz. Me ha sorprendido bastante, realmente he probado otros dispositivos sin esta tasa de refresco y se nota muchísimo. Ya sabéis que cuando nos acostumbramos a algo, luego dar para atrás es bastante difícil y esto sucede con el ProMotion. La velocidad, la naturalidad, la fluidez con la que podemos realizar ahora los movimientos es, bueno, pues un poquito mayor y realmente sí se nota en el día a día, en redes sociales, en aplicaciones sobre todo de Apple, pero me ha llamado algo la atención y es que aún esta tecnología no está implementada en algunos juegos que pueden ser muy útiles. Esperemos que no tarde mucho, por ejemplo en Call of Duty, para implementar este tipo de tecnología porque quiero verla un poquito más en acción para disfrutar muchísimo más. Y por otro lado, algo que me ha decepcionado un poco, a pesar de que he disfrutado también bastante, han sido las cámaras. Y es que, ya sabéis, tenemos 3 lentes, el nuevo telefoto que nos permite acercarnos un poquito más a los objetos. Yo creo que está muy bien, pero realmente no ha cambiado mucho, ¿vale? Lógicamente, pues es una mejora que como siempre tiene que suceder. Igual que, por ejemplo, los estilos fotográficos. Es algo que yo en este mes prácticamente no he utilizado. Me gusta ya cómo estaba la cámara, por decirlo así, con el estilo natural y yo editarlo, pues como diríamos en la postproducción, ¿vale? Creo que esto puede ser útil para algunas personas, pero deciros que para mí, bueno, pues tampoco ha sido algo diferencial. Algo que no opino lo mismo es del modo macro. El modo macro realmente es bastante divertido. Los primeros días lo usaremos mucho, sobre todo para sacar fotos de comida, para cualquier objeto que queramos verlo al detalle. Es bastante útil, pero creo que en el día a día tampoco nos aportará una diferencia pues muy grande, ¿vale? Porque siempre utilizaremos, o prácticamente siempre, la cámara principal, que ha mejorado, es mejor, es cierto que es más luminosa, realmente no hay tanta diferencia con el 12 Pro, al menos en el día a día.
Tenemos algunas características para profesionales como el ProRes, que es cierto que nos permitirá conseguir una calidad y fidelidad de colores muy buena, prácticamente excepcionales, aunque pesa bastante este archivo, puede que muchos profesionales le saquen partido. Eso sí, tenemos el modo cine, que también lo tenemos en el iPhone 13 y es algo que también utilizaremos en ocasiones muy especiales. Puede que si queremos grabar algo, algún videoclip o algún vídeo, nos puede resultar interesante, pero en el día a día tampoco es una función que estemos utilizando constantemente. Y algo que por supuesto sí me ha gustado muchísimo es la batería. La mejora que hemos tenido en batería es bastante sustancial. Si no habéis visto el test de batería, os lo recomiendo. Tenemos 1 hora más respecto a los iPhone 12 o 12 Pro y esto en el día a día se nota bastante. Como estáis viendo aquí, pues he utilizado este dispositivo desde hace un mes. Tengo prácticamente unas 8 horas hasta 10 horas de pantalla encendida cuando estamos dentro de la batería y apenas lo cargo durante el día, ¿vale? Suelo cargarlo de manera intermitente porque tengo una carga inalámbrica al lado del escritorio, pero os puedo decir que si nos levantamos, utilizamos con asiduidad en redes sociales, sobre todo de vídeo, que utilizan bastante batería, llegamos al final del día aproximadamente yo con un 10 o con un 15% lo tengo que cargar, pero realmente podría pasar la noche y el día siguiente utilizarlo un poquito y cargarlo por la mañana. Este iPhone 12 Pro es un poquito lógicamente peor que la del Pro Max, pero la batería nos sirve de una manera excepcional. Eso sí, creo que Apple podría mejorar. Algo que no me ha gustado tanto es la carga rápida. Es cierto que en 30 minutos tenemos el 50%, algo que se agradece, pero para tener una carga prácticamente completa necesitaremos llegar hasta las 1h30 o incluso 1h40 minutos. Creo que esto se podría reducir más y hay otros dispositivos que consiguen cargar más rápido sin deteriorar la batería. Así que creo que esto es importante, igual que la tecnología MagSafe. Este año no hemos visto una evolución de esta tecnología. Creo que mucha gente no la utiliza porque tiene que comprar accesorios externos para utilizarla y esto o le da pereza o realmente no lo ve útil. Y realmente Apple debería cambiar un poquito esta función para encontrarle más sentido, o que al menos la gente pues lo pueda ver con más claridad. Y por último, esto es algo negativo, pero bueno, lo debéis tener en cuenta, que es el precio, ¿vale? Estamos hablando que la diferencia entre el 13 y 13 Pro es de 250 euros, que es bastante diferencia para los cambios que hay, ¿vale? Yo siempre os voy a recomendar utilizar un iPhone 13 normal, si no utilizáis el dispositivo de manera profesional para crear contenido, pero os voy a dejar por aquí el vídeo donde hago la comparativa y os doy una conclusión un poquito más en detalle. Así que para mí este es el dispositivo prácticamente perfecto. Tiene algunos fallos que puede mejorar, pero en el día a día mi experiencia ha sido muy buena, ¿vale? Lógicamente hay cosas que me gustaría cambiar, que no estoy del todo contento, pero nunca puede haber el dispositivo perfecto, ya que si no, ya nos quedaríamos para siempre con este y nunca cambiaríamos. Así que chicos, no sé, vuestra experiencia decídmela en los comentarios, que siempre las leo y además no solo me sirve a mí, sino a la gente que entra pues para ver las diferentes experiencias de la gente, qué cosas os funcionan mejor, qué cosas peor, qué es lo que más os gusta, qué es lo que menos os gusta, y al final esto aporta muchísimo valor a la comunidad. Así que chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos como siempre en el siguiente. Si queréis comprar el dispositivo, os voy a dejar un enlace en la descripción que yo creo que os va a gustar. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Chao!